¿Y de cuántos años te sientes? Como de 40. Ah, bueno, estamos bien. Pero es que sí, sí. Para mí los 40 fueron muy chéveres. ¿Por qué? Porque fui mamá ¿Fuiste mamá a qué edad? a los 40. A los 40, primera hija. 38 mi primera hija, mi segunda hija a los 40. Y a los 38 uno está grande para ser mamá, ¿en tu época? En mi época sí. Hoy en día ya no, pero en mi época sí. En mi época como que me estaba dejando el tren. Eh, pero sentí que era el momento perfecto, que estaba psicológica, financiera, afectivamente estable, que era el momento de ser mamá. ¿Y Y fue lo un disfruté embarazo mucho. fácil? Sí, los dos embarazos fueron fáciles. Yo perdí el primer bebé, pero después supe que es muy común perder el primer bebé. Yo también perdí el primer embarazo. Me dio durísimo, pero después entendí que es muy común. Sí, pasa mucho. Eh, y pues me asusté. Además, yo dije, me demoré mucho, ya soy muy vieja. Y no, fue Pero perfecto. esa demora, digamos, postergar la maternidad de esa forma, ¿fue una decisión consciente? Totalmente, Y luego quedar embarazada también. también. Sí, ¿Y no te daba miedo que el cuerpo no te respondiera? claro que me da miedo. ¿Tratamientos? ¿Cómo fue un proceso natural? Sí, fue un proceso natural. Sí, no, no hubo problema. Lo que necesitaba era el papá. Una Era relación papá. estable, pero tú te habías casado ya previamente, No, ¿no? no, yo me casé embarazada. ¿Fue tu primer marido, Alberto? No, mi No, primer marido fue Carlos Posada. claro, que fue un matrimonio muy corto. 7 años. Ah, no fue tan corto, No. 7 años. Mm. ¿Y con Carlos Posada duraste cuánto? Perdón, ¿con Carlos Posada te casaste a qué edad? 26 años. 26, 7 años, son 40, 30 y pico. ¿Por qué no quisiste tener hijos ahí? Porque sentí que no estábamos listos los dos para ser papás. La verdad, la maternidad para mí ha sido algo muy importante, consciente. Yo soy psicóloga, hice psicoanálisis mucho tiempo también, quería ser psicoanalista y siento que la carga que uno le deja a los hijos al no ser consciente de su historia es grande, que siempre igual van a tener la carga de la historia de uno, pero entre más liviano los deje a ellos, y para ser livianos hay que ser consciente de dónde viene uno y de quién es uno, mejor. Y yo eso creo que no estábamos listos en el momento en que estaba casada con Carlos para que fuéramos papás. Entonces a los 40 empezaste a criar hijas. Sí, a los 38. A los Y a los 38. 40, sí. ¿Y fue una etapa que te gustó? Me encantó. Fui muy feliz. Amamantar para mí fue así como el placer máximo. Eh, y además tenía el tiempo, que era lo que yo quería. Dedicarles el tiempo. No me estaba perdiendo de nada. Ya estaba en un momento en mi vida en que ya había rumbeado, trabajado, premios, me sentía feliz con mi carrera, como que podía parar, sobre todo con Cristal. Cristal que fue la mayor. Luciana, pues llegó como, ups, rapidísimo y de sorpresa, pero Son fue bien súper bien. seguidas. Yo estaba amamantando. Claro. Eh, entonces comencé a hacer otras cosas que nunca había hecho, entonces me certifiqué como entrenadora de mamás. eh, Ah, fuiste entrenadora de mamás. Fui entrenadora funcional de mamás, sí. Uy, sí, pero es que la maternidad es dura cuando el comienzo, ¿no? Sí, muy. Y el posparto de mi primera hija fue durísimo. Pues yo tuve depresión posparto, unos miedos de que le fuera a pasar algo. Y con la segunda ya estaba más relajada, como, ya, yo sí puedo ser mamá. Sí, Y yo tú, no las voy a matar. Marcela, tú que eres psicóloga, que has hecho psicoanálisis, que quisiste ser psicoanalista, ¿cómo entiendes la depresión posparto? ¿Por qué? Primero hay un desorden hormonal gigante. Segundo, hay un cansancio enorme porque hay falta de sueño, sin duda. Am, y yo siento también que si el entorno no te entiende muy bien, y no es fácil entender a una mamá primeriza, porque estamos llenas de miedos, y son miedos irracionales,
O sea, todo lo que yo decía, le decía a mi psicóloga, me acuerdo en ese momento, decía, todo lo que usted está pensando es posible, pero es tan poco probable. O sea, yo ¿Cómo pensaba que qué? se iba a subir un bus encima del andén cuando estaba paseando con ella en el coche. Que si estaba con ella en la sala, de pronto me tropezaba y se iba por la ventana, que le iba a quemar en la tina o que se me iba a ahogar. O sea, era un montón de miedos. Sí, pues claro, se puede subir un bus encima de un andén y te atropella el coche. Claro. Es posible, Sí, también pero se es te poco puede, sí, probable. te puede meter un carro Claro, o sea, a la mira, oficina. Sí. pero es poco probable. Seguramente también por haber perdido ese primer bebé, había miedo de perder de nuevamente, de no ser capaz de dar vida, de equivocarse, de el ser consciente que hay un ser tan vulnerable y tan dependiente de uno. Un bebé es absolutamente indefenso. Sí, pero yo creo que los bebés son un poquito más fuertes de lo que uno cree. Es que uno los ve demasiado Ay, sí, débiles en cuanto muy, nacen, ¿no? muy. Dependientes, por supuesto. Mira, yo me acuerdo cuando decían que de amor no se puede morir. Hay un estudio, tal vez Lacan fue el primero que lo leí, donde los bebés durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda, cuando todos los hombres se fueron a la guerra y las mujeres les tocó trabajar, se habían salacunas gigantes con niños que quedaban solos, se botaban de la cuna. Había suicidio neonatal. Y la falta de amor en un ser humano mata. Claro. Digamos que siempre he sido consciente y tal vez demasiado susceptible a, a la niñez y a la niñez abandonada, niñez no deseada. Por eso quería que mi maternidad fuera muy consciente. Ojo, a estas alturas, con dos hijas adolescentes, nada es perfecto. No, no. Y siempre les va a hacer falta algo y siempre uno se va a equivocar. Pero, pero creo que el ingrediente fundamental es el deseo de ser mamá, el deseo de tenerlos y el amarlos. Si no pasó, porque puede pasar que hay un embarazo no deseado o en fin, con circunstancias, por eso admiro tanto a las mujeres que después de la violación tienen a sus hijos y los aman, Pero también comprendo a las que no. pero también, pues, indudablemente, indudablemente. Eh, pero pues que son ingredientes básicos para tener una humanidad mejor. Claro. Sí, crecer con amor, ¿no? Que es Sí. muy, muy importante. Entonces, esos fueron tus 40 con la crianza de los hijos. Cuando me dices que lactaste mucho, ¿cuánto tiempo fue? Pues la primera fueron 8 meses, pero terminé porque estaba embarazada. O sea, mi mamá me decía, tú estás anémica. Porque yo, claro, me dormía, estaba flaquísima. Y entonces cuando fui al médico por la anemia, me dijo, su anemia tiene paticas y manitos. No. Su Bueno, a mí me anemia pasó tiene casi 3 meses. parecido. Yo también las mías son muy seguidas. Muy Menos mal. seguidas. Pues uno después lo Sí, pero al principio es duro, duro, porque dos durísimo, bebés es muy complejo. durísimo, durísimo, durísimo. Y sí, cuando yo tenía 6 meses de embarazo, Cristal se enfermó, le dio un síndrome de Kawasaki, una enfermedad rarísima, y yo en el hospital lloraba y yo estaba embarazada y yo lloraba y le decía, por favor, Luciana, no es por ti, es tu hermana está enferma. Em, Nada, o sea, pucha, los hijos. Para mí los hijos se volvió como el tema, es como mi motivo principal. Siempre he querido como cambiar el mundo y abogar por estas campañas en las que creo, medio ambiente, niñez, pero solamente tratar de que la familia de uno esté bien ya es una tarea increíble. O sea, eso ya es como, wow, si haces que tu mundo esté en paz y bien y armónico, eso ya es una tarea, Un grano de arena uf, muy grande.